Gracias a los amables compañeros aquí presentes, los amables oyentes de la Z101, el gobierno de la tarde. Hay un debate que ha estado creciendo en torno a el gasto extraordinario que ha de tener el gobierno este año para el subsidio al sector eléctrico. De manera efectiva, el gobierno presupuestó para este año 2021 gastos en subsidio para el sector eléctrico por el orden de los 50,000 millones de pesos. Y en el presupuesto complementario agregó otros 9,000 millones de pesos y va a gastar 59,010 millones de pesos. Ese monto supera los 33,178 millones de pesos que se gastaron en subsidio al sector eléctrico el año pasado, 2020, y supera también los 30,571 millones que se gastaron en subsidio al sector eléctrico en el año 2019. Ahora, como se ha formado ese debate de que han aumentado extraordinariamente los gastos para el subsidio del sector eléctrico y las críticas que han surgido han sido en torno al hecho de que las distribuidoras de electricidad estarían siendo hoy día más inefectivas o deficientes que en la gestión anterior. Críticas que han surgido de parte de algunos analistas que han estado dando seguimiento al tema. Yo no me había querido referir al tema hasta que vi una publicación que hizo en forma de espacio pagado el Ministerio de Energía y Minas. Se gastó unos chelitos ahí para publicar en todos los periódicos la semana pasada la versión de que efectivamente el gasto en el sector eléctrico el año pasado es mucho mayor al que está presupuestado para este año. Dicen que el año pasado se gastaron 71,348 millones de pesos y no 33,000 millones como se informó. Y que en el año 2019 fue peor, se gastaron 109,000 millones de pesos en subsidio al sector eléctrico y no 30,571 como se informó. Entonces yo quiero desde aquí darle una asesoría gratuita a los amigos del Ministerio de Energía y Minas, porque al ofrecer ese tipo de información que no se corresponde del todo con la verdad, o que son verdades a medias a las que nos están acostumbrando ya en este gobierno constantemente. Ahora se ofrecen informaciones y luego entonces cuando hacemos las averiguaciones vemos, mira, una información muy positiva, rimbombante. Cuando hacemos el desglose, entonces decimos, espérate, que no es como se está informando, no es como se está anunciando. Se está anunciando una cosa extraordinaria, como el aumento salarial. Y luego cuando dicen, no, espérate, vamos ahora a la realidad. Entonces eso pasa aquí con el sector eléctrico. El gobierno o el Ministerio de Energía y Minas ha incluido unos pagos de deuda con los generadores, de deuda vieja con los generadores, que se hicieron unas renegociaciones, y lo ha incluido como gasto adicional al subsidio eléctrico, para entonces decir que se gastó más de lo que se informó. Pero no aparece eso como asignación al sector eléctrico, ni a la CDE ni a las EDES, en la ejecución presupuestaria del año pasado, ni en la del año antepasado. Y agrega también ahí la asunción de la línea de crédito a las EDES. Línea de crédito a las EDES, porque el Ministerio de Hacienda tuvo que asumir una línea de crédito a las EDES que se otorgó en el año 2019 y tuvo que asumir 26,197 millones. Y de una línea de crédito que se le asignó a las EDES, de norte, de sur y de este en el año 2020, el Ministerio de Hacienda tuvo que asumir 26,229 millones. Y entonces se pone ahí como que eso también es parte del subsidio al sector eléctrico. Entonces yo le pregunto al ministro de Energía y Minas o al Ministerio de Energía y Minas, ¿qué van a hacer cuando al término de la ejecución presupuestaria de este año, luego de esos 59,000 millones de pesos que están asignados para gastar en el sector eléctrico, haya que asumir una parte importante o completa de los 30,000 millones de pesos de línea de crédito que está aprobada en el presupuesto de este año para las distribuidoras de norte, de sur y de este, y que no están incluidos en esos 59,000 millones? Lo van a tener que poner aquí también por debajo de la línea, como están diciendo que se pusieron por debajo de la línea montos que se pagaron el año pasado y el año antepasado y que no se reportaron como asignaciones al subsidio. Porque resulta que, al igual que el año pasado y al igual que el año antepasado, en el presupuesto de este año hay un artículo 70, en el presupuesto de este año, fuera de esos 59,000 millones, que dice: línea de crédito para distribuidoras de electricidad, Edenorte, de sur y de este. Se autoriza a Edenorte, de sur y de este a contratar líneas de crédito de corto plazo con la banca por un monto máximo de 30,000 millones de pesos este año. Eso es para sus gastos operativos, adicional
a los 59,000 millones de pesos que están asignados como subsidio al sector eléctrico, tanto a la CDE como a las 3 distribuidoras. O sea, hay una línea de crédito de 30,000 millones de pesos, que no es un asunto nuevo. El año pasado también se hizo así, una línea de crédito de 30,000 millones de pesos adicional a subsidio. Y el año antepasado también se hizo así, una línea de crédito de 39,000 millones de pesos adicional al subsidio. Pero ¿qué pasa? Que como la distribuidora pagar esos 30,000 millones de pesos en el año, dentro del año, si no cumplen con el pago de esos 30,000 millones de pesos dentro del año calendario, como efectivamente nunca cumplen porque eso es demasiado dinero, entonces se le agrega a ese mismo artículo que autoriza la línea de crédito un párrafo que dice: se autoriza al Ministerio de Hacienda a asumir los saldos pendientes de pago al cierre del ejercicio presupuestario del 2021, en este caso, de las líneas de crédito antes mencionadas, y a negociar un financiamiento de mediano plazo con la banca o con los agentes de mercado para poder asumir esa deuda. Que eso fue lo que pasó el año pasado. Se autorizó al Ministerio de Hacienda a asumir esa deuda de la línea de crédito que de este, de norte y de sur no pagaron. Y el año antepasado también, 26,000 millones, de los 30,000 millones, 26,000 millones tuvo que asumir Hacienda. Entonces eso se pone aquí, dice Energía y Minas por debajo de la línea. ¿Y por dónde lo van a poner? ¿Por arriba de la línea o por debajo de la línea cuando termine la ejecución presupuestaria de este año y las EDE no puedan pagar esos 30,000 millones de pesos? ¿Por dónde se va a poner? Aparte de los 59,000 millones, ¿por debajo de la línea o por encima de la línea? O sea, yo lo que creo es que el gobierno lo que debe ser es, en ese aspecto, un poco más sincero, porque hay una justificación para que las pérdidas de las distribuidoras hayan aumentado este año. Y es una justificación válida y lógica. Y eso es lo que debería informarse simplemente. Le voy a decir por qué. Voy a decirle por qué. Fíjense. El año pasado se arma la pandemia. Cuando se arma la pandemia, el gobierno dice: bueno, señores, hay que cerrar el país. Y como hay que cerrar el país, a las distribuidoras de electricidad que le den luz 24 horas a todo el mundo, a los que pagan y a los que no pagan. Generalmente las empresas distribuidoras de electricidad suplen un 85% de la energía que demanda la población. Hay un 15% que no lo suplen. ¿Por qué? Porque lo que hacen es que lo administran en forma de apagones. ¿Apagones para qué? Para los sectores que no pagan la luz, para los sectores que no son 24 horas, le ponen un apagón de 2 horas, de 3 horas, de 4 horas, de 6 horas y hasta de 8 horas a algunos sectores. Ahí las distribuidoras dejan de suplir un 15%. Tradicionalmente, eso no es en este gobierno, en años anteriores. ¿Cuánto suplen las distribuidoras? Un 85% de la demanda real. El otro 15% se lo ahorran, dándole apagones a los sectores que no pagan el servicio. Pero desde el año pasado tuvieron que poner el 100% del servicio eléctrico. Y tú dirás, bueno, ¿y por qué el año pasado no hubo tanta pérdida como está viendo este año? Porque el año pasado el país estaba cerrado. Como el país estaba cerrado, se combinó también con el hecho de que el petróleo se puso en el suelo, los precios del petróleo. Pero aparte que se combinó con que los precios del petróleo estaban en el suelo y la demanda de energía bajó porque las empresas estaban cerradas, también se combinó con el hecho de que ahí sí estaban operando de manera completa las 2 centrales de electricidad de Punta Catalina, 1 y 2, con 360 megavatios cada uno. Entonces, ¿qué pasó este año? Este año ya comienza la economía a abrirse, pero también este año comienza el petróleo a subir. Y como el petróleo comienza a subir, se combinó con el hecho de que este año, en enero, señores, una de las 2 centrales de Punta Catalina, la unidad número 2, con 360 megavatios, se apagó. Hubo que apagarla por un asunto de una administración incorrecta que hicieron de la caldera, pero ya ese es otro tema. El asunto es que esa generadora duró 4 meses apagada. 360 megavatios de carbón mineral que hubo que sustituirlo con megavatios de full oil. Prendiendo ¿cuáles plantas? Plantas como Jaina TG, que es carísima, y otras unidades de generación de full oil que son carísimas, que aumentaron considerablemente el costo de generación. Entonces, eso con otro agravante. ¿Cuál es el otro agravante para las distribuidoras? Que como se inició el año escolar virtual, dando clases a través de la radio y de la televisión, el gobierno tuvo que decirle a la distribuidora, y fue efectivo y fue positivo: bueno, señores, hay que darle 24 horas a los barrios pobres, aunque no paguen el servicio. ¿Por qué? Porque si yo voy a dar clases por radio y televisión, yo tengo que garantizar que esos sectores pobres que van a prender un radio, van a prender un televisor, tengan luz. Entonces, ¿qué implica eso? Que en vez de tú ahorrarte ese 15% como distribuidora
dándole apagones equivalentes al 15% de la demanda a los sectores que no pagan, dale ese 15% de energía eléctrica gratuita a esos sectores que no pagan y garantiza la energía. Entonces quiere decir que por un lado los costos de las distribuidoras aumentaron en una proporción de un 15% por el hecho de que tuvieron que comenzar a ofrecer el servicio eléctrico a sectores que no pagan por el equivalente más o menos al 15% de la demanda, al llevar la oferta de un 85% promedio a un 98-99% promedio. Porque fíjense que no ha habido quejas de apagones. La luz no se está yendo, ni siquiera en los barrios pobres, la gente no se está quejando, no hay protesta en los barrios. ¿Por qué? Porque le están dando luz a los barrios, aún sin pagar el servicio. Eso es un costo para la distribuidora, eso es lo que tiene que informar el gobierno. Decir, sí, señores, los costos han aumentado, pero los costos han aumentado es porque estamos dándole más luz a la gente porque necesitamos que el año escolar no sea un fracaso. Y ya basta con decir la verdad. Y decirle la verdad al gobierno, a la población, diciendo, miren señores, es que es verdad que los costos de la distribuidora aumentaron. ¿Por qué? Porque una de las plantas de Punta Catalina se apagó, duró 4 meses apagada y tuvimos que sustituir una planta barata de carbón mineral por plantas de full oil que aumentaron el costo de generación. Eso combinado con que ese full oil ahora de petróleo tiene la desventaja de que ha aumentado hasta $74 el barril, contrario a lo que hubo el año pasado, que estuvo prácticamente en cero el precio del petróleo por el asunto de la pandemia. Quiere decir que tuve que utilizar energía eléctrica de full oil, dependiente del petróleo, en momentos en que el petróleo subió y también en momentos en que tuve que darle 24 horas de luz a la población, aun cuando no me pagaran el servicio. Y eso aumentó considerablemente el costo de las distribuidoras, independientemente de que sean o no sean más o menos deficientes los nuevos administradores. No es cierto que son más deficientes. Puede que cuando llegaron nuevos tuvieran algunos problemas porque tienen que adaptarse, pero luego están administrando de manera normal. Ahora, si lo que va a hacer el gobierno es querer justificar el aumento de costos del sector eléctrico diciendo que en las gestiones pasadas se gastó más, están en un error. Está en un error porque al final, cuando se haga la ejecución presupuestaria, se va a demostrar que no fue así, que se está gastando más ahora que antes. Lo que tienen que hacer es decir por qué se está gastando más ahora que antes, porque no es por una maldad, ni es porque se están robando el dinero, ni es porque están siendo más deficientes. Es porque efectivamente están ofreciendo más energía a sectores que no pagan el servicio, lo cual es positivo para la población, aunque no así para las finanzas públicas. Y es porque han tenido que ofrecer más energía más cara, porque hubo plantas baratas que salieron del servicio en los primeros meses del año. Y es porque han tenido que ofrecer más energía más cara a sectores que no pagan el servicio en momentos en que está aumentando el precio del petróleo. Infórmenlo así y la gente lo va a entender. Y no se pongan a querer justificar inventándose montos que supuestamente fueron pagados como subsidio cuando fueron montos que asumió el Ministerio de Hacienda, como efectivamente va a tener que asumir este año cuando esa línea de crédito que tiene aprobada la distribuidora de norte, de sur y de este de 30,000 millones de pesos no pueda ser pagada como nunca pudo ser pagada en los años anteriores, y el Ministerio de Hacienda va a tener que asumir esa línea de crédito adicional a los 59,000 millones de pesos que están asignados como subsidio este año. Y luego yo pregunto, ¿dónde lo van a poner? ¿Por encima de la línea o por debajo de la línea? Francis.